11 de diciembre. Mis trampas eran perfectas. La ubicación era correcta. Vi conejos, ardillas y otros roedores, perdices, pájaros. Pero nada pude capturar en todo el día. Don Juan me dijo, cuando salíamos de su casa muy de mañana, que ese día habría de esperar un regalo de poder, un animal excepcional que tal vez cayera en mis trampas y cuya carne podría yo secar para convertir en carne de poder, en comida de poder. Don Juan parecía pensativo. No hizo una sola sugerencia o comentario. Casi al terminar el día habló por fin. Alguien está interfiriendo con tu cacería, dijo. ¿Quién? Pregunté verdaderamente sorprendido. Me miró y sonrió y meneó la cabeza en un gesto incrédulo. Te portas como si no supieras quién, dijo. Y lo has sabido todo el día. Yo iba a protestar, pero no le vi objeto. Supe que don Juan diría que la Catalina. Y si de ese tipo de conocimiento hablaba, tenía razón. Yo sí sabía quién. O nos vamos ahorita a la casa, prosiguió, o esperamos que oscurezca y usamos el crepúsculo para agarrarla. Parecía esperar mi decisión. Yo quería marcharme. Empecé a levantar un mecate que estaba usando, pero antes de que pudiera dar voz a mi deseo, él me detuvo con una orden directa. Siéntate. Lo más sencillo y cuerdo sería irnos y ya. Pero este es un caso peculiar y creo que debemos quedarnos. Esta función de teatro es nada más para ti. ¿Qué quiere usted decir? Alguien está interfiriendo contigo en particular, por eso esta es tu función. Yo sé quién y tú también sabes quién. Me asusta usted, le dije. Yo no, te asusta esa vieja que anda por ahí merodeando. Hizo una pausa como si esperara que el efecto de sus palabras se hiciera visible en mí. Tuve que admitir mi terror. Más de un mes antes, yo había tenido una horrenda confrontación con una bruja llamada la Catalina. La enfrenté con riesgo de mi vida porque don Juan me convenció de que ella deseaba matarlo, y él era incapaz de contener sus ataques. Cuando hube entrado en contacto con ella, don Juan me reveló que la mujer no había representado en realidad ningún peligro para él y que todo el asunto había sido una trampa, no en el sentido de travesura maliciosa, sino en el de un lazo que me había tendido. Su método me pareció tan carente de ética que me enfurecí con él. Al oír mi estallido iracundo, don Juan se puso a cantar canciones rancheras. Imitó cantantes populares y sus versiones eran tan cómicas que terminé riendo como un niño. Me entretuvo durante horas. Yo no sabía que tuviese tal repertorio de canciones idiotas. Déjame decirte algo, dijo finalmente en aquella ocasión. Si no nos pusieran trampas, nunca aprenderíamos. Lo mismo me pasó a mí, y le pasa a cualquiera. El arte de un maestro es llevarnos hasta el borde. Un maestro solo puede señalar el camino y hacer trampas. Te puse una antes. ¿No recuerdas la forma en que recobré tu espíritu de cazador? Tú mismo me dijiste que cazar te hacía olvidarte de las plantas. Estuviste dispuesto a hacer un montón de cosas para llegar a ser cazador, cosas que no habrías hecho por saber de las plantas. Ahora debes hacer mucho más si quieres sobrevivir. Se me quedó mirando y estalló en un arranque de risa. Todo esto es una locura, le dije. Somos seres racionales. Tú eres racional, repuso. Yo no. Por supuesto que sí, insistí. Usted es uno de los hombres más racionales que he conocido. Muy bien, exclamó. No discutamos. Soy racional. ¿Y? ¿Y eso qué? Lo envolví en el argumento de por qué era necesario que dos seres racionales procedieran de una forma tan insana como nosotros habíamos procedido con la bruja. De veras eres racional, dijo él con fiereza, y eso significa que crees conocer mucho del mundo. Pero ¿acaso conoces? ¿Conoces de verdad? Solo has visto las acciones de la gente. Tus experiencias se limitan únicamente a lo que la gente te ha hecho o le ha hecho a otros. No sabes nada de este misterioso mundo desconocido. Me hizo una señal de seguirlo a mi auto y viajamos al pequeño pueblo mexicano que había cerca. No pregunté qué íbamos a hacer. Me hizo estacionar el coche junto a una fonda y luego caminamos rodeando la terminal de autobuses y un almacén general.
don Juan a mi derecha, guiándome. De pronto me di plena cuenta de que otra persona caminaba junto a mí, a mi izquierda. Pero don Juan, sin darme tiempo a volver el rostro para mirar, hizo un movimiento veloz y súbito. Se agachó, como si recogiera algo del suelo, y luego me asió por el sobaco cuando estuve a punto de tropezar con él. Me arrastró al coche y no soltó mi brazo ni siquiera para permitirme abrir la puerta. Tantaleé un momento con las llaves. Él me empujó con gentileza al interior y luego subió a su vez. Maneja despacio y párate frente a la tienda, me dijo. Cuando me hube detenido, don Juan me hizo con la cabeza señal de mirar. La Catalina estaba parada en el sitio donde don Juan me había agarrado el brazo. Respingué involuntariamente. La mujer dio unos pasos hacia el coche y se paró desafiante. La escudriñé con cuidado y concluí que era hermosa. Era muy morena y rechoncha, pero parecía fuerte y muscular. Tenía un rostro redondo, lleno, con pómulos altos y dos largas trenzas de cabello negrísimo. Lo que más me sorprendió fue su juventud. No podría tener mucho más de 30 años, como mucho. Que se acerque más si quiere, susurró don Juan. La Catalina dio 3 o 4 pasos hacia mi coche y se detuvo a unos 3 metros de distancia. Nos miramos. En ese momento sentí que no había en ella ninguna amenaza. Sonreí y la saludé con la mano. Ella se rió como niñita tímida y se cubrió la boca. Ay, me sentí deleitado. Me volví a don Juan para comentar la apariencia y la conducta de la muchacha. Y él casi me mata de susto con un grito. No le des la espalda a esa mujer, hijo de la chingada, dijo con voz concomitante. Me volví rápidamente a mirar a la Catalina. Había dado otros pasos hacia el coche y se hallaba a menos de 1,5 metros de mi puerta. Sonreía. Sus dientes eran grandes y blancos y muy limpios. Pero había algo extraño en su sonrisa. No era amistosa. Era una mueca contenida. Solo sonreía la boca. Los ojos, negros y fríos, me miraban con fijeza. Experimenté un escalofrío en todo el cuerpo. Don Juan se echó a reír en un cacareo rítmico. Tras un momento de espera, la mujer retrocedió despacio y desapareció entre la gente. Nos alejamos y don Juan especuló que si yo no templaba en mi vida y aprendía, la Catalina iba a aplastarme con el pie como un bicho indefenso. Esa es el adversario que te dije que te había encontrado, dijo. Don Juan dijo que debíamos esperar un augurio, antes de saber qué hacíamos con la mujer que interfería en mi caza. Si oímos o vemos un cuervo, será señal de que podemos esperar, y también sabremos dónde esperar, dijo. Dio vuelta despacio en un círculo completo, escudriñando todo el entorno. Este no es el sitio para esperar, dijo. Echamos a andar hacia el este, ya había oscurecido bastante. De pronto 2 cuervos salieron volando de unos arbustos altos y desaparecieron tras un cerro. Don Juan dijo que el cerro era nuestro destino. Cuando llegamos, lo circundó y eligió un sitio orientado al sureste, al pie del cerro. Limpió de ramas secas, hojas y otra basura un espacio circular de 1,5 metros, 2 metros de diámetro. Intenté ayudarlo, pero me rechazó con un vigoroso ademán. Se puso el índice sobre los labios e hizo gesto de silencio. Al terminar me jaló al centro del círculo, me hizo mirar al sur, con el cerro a las espaldas, y me susurró al oído que imitara sus movimientos. Inició una especie de danza, produciendo un golpeteo con el pie derecho. Consistía en 7 tiempos iguales, espaciados por un conglomerado de 3 patadas rápidas. Traté de adaptarme a su ritmo, y tras algunos intentos desmañados, fui más o menos capaz de reproducir el golpeteo. ¿Para qué es esto?, le susurré al oído. Respondió también susurrando que yo estaba golpeando la tierra como un conejo, que tarde o temprano la presencia acechante, atraída por el ruido, vendría a ver qué pasaba. Una vez que hube copiado el ritmo, don Juan dejó de patalear, pero a mí me hizo proseguir, marcando el paso con un movimiento de su mano. De tiempo en tiempo escuchaba atento con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, al parecer para discernir sonidos entre el matorral. En cierto punto me hizo seña de cesar y mantuvo una postura de lo más alerta. Era como si se hallase pronto a dar un salto y caer sobre un asaltante desconocido e invisible. Luego me indicó reanudar el golpeteo y tras un rato me hizo parar de nuevo. Cada vez que yo me detenía,
él escuchaba con tal concentración que cada fibra de su cuerpo parecía tensarse casi hasta reventar. De pronto saltó a mi lado y me susurró al oído que el crepúsculo estaba en pleno poder. Miré alrededor. El matorral era una masa oscura, lo mismo los cerros y las rocas. El cielo era azul oscuro y yo no distinguía las nubes. El mundo entero parecía una masa uniforme de siluetas oscuras sin límites visibles. Oí a lo lejos el grito escalofriante de un animal, quizás una ave nocturna o un coyote. Ocurrió tan de repente que no le presté atención, pero el cuerpo de don Juan amagó un sobresalto. Parado junto a él, sentí su vibración. Dale de nuevo. Patea otra vez y ponte listo. Ella ya está aquí. Empecé a patalear con furia y don Juan puso su pie sobre el mío y me hizo señas frenéticas de que me calmara y que golpease rítmicamente. No la asustes. Tranquilízate y no pierdas el juicio, me dijo al oído. Nuevamente empezó a marcarme el paso y la segunda vez que me hizo parar volví a escuchar el mismo grito. Ahora parecía ser el grito de un ave que volaba sobre el cerro. Don Juan me hizo patalear una vez más y en el momento de cesar oí a mi izquierda un peculiar sonido crujiente. Era el ruido que produciría un animal pesado al cruzar entre las matas secas. Pensé fugazmente en un oso, pero caí en la cuenta de que no había osos en el desierto. Me cogí del brazo de don Juan y él me sonrió y se llevó el dedo a la boca en gesto de silencio. Fijé la mirada en la oscuridad, hacia mi izquierda, pero él me indicó no hacerlo. Señaló repetidamente algo por encima de mi cabeza y luego me hizo girar despacio y en silencio hasta que me vi encarando la masa oscura del cerro. Don Juan mantenía el dedo apuntando a cierto punto del cerro. Adherí mi vista a dicho sitio y de pronto, como en una pesadilla, una sombra negra me saltó encima. Chillé y caí de espaldas al suelo. Durante un momento la silueta se sobreimpuso al cielo azul oscuro y luego voló por el aire y aterrizó más allá de nosotros, en el matorral. Oí el sonido de un cuerpo pesado que caía con estruendo sobre los arbustos y después un extraño clamor. Don Juan me ayudó a levantarme y me guió en la oscuridad al sitio donde había dejado mis trampas. Me hizo reunirlas y desarmarlas y luego desparramó las piezas en todas direcciones. Realizó todo esto sin decir palabra. No hablamos en el camino a su casa. ¿Qué quieres que te diga?, preguntó don Juan después de que lo hubo instado repetidas veces a explicar los eventos acontecidos unas horas antes. ¿Qué cosa era?, le pregunté. Sabes muy bien quién era, dijo. No me vengas con eso de qué cosa era. Lo importante es quién era. Yo había urdido una explicación que parecía satisfacerme. La figura que vi podría haber sido un papalote. Alguien lo habría soltado arriba del cerro, mientras alguien más a nuestra espalda lo jalaba al suelo, dando así el efecto de una silueta oscura que voló por el aire cosa de 15 o 20 metros. Escuchó atentamente mi explicación y luego se rió hasta que le salieron las lágrimas. Ya no te andes por las ramas, dijo al grano. ¿No era una mujer? Tuve que admitir que al caer y alzar la vista vi saltar sobre mí, en un movimiento muy lento, la silueta oscura de una mujer con falda larga. Luego algo pareció jalar a la silueta y ésta voló con gran velocidad y se estrelló en los arbustos. De hecho, ese movimiento fue lo que me dio la idea de un papalote. Don Juan rehusó seguir discutiendo el incidente. Al otro día salió a cumplir una misión misteriosa y yo fui a visitar a unos amigos yaquis de otra comunidad.